So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Bien, hoy vamos a hablar de la solubilidad, un concepto muy importante en química y que muchos de vosotros pues me habéis planteado que tenéis duda a la hora de interpretarlo. Bien, vamos a partir de la definición de solubilidad. Solubilidad es la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una cierta cantidad de disolvente a una determinada temperatura. Bien, la solubilidad, observar que hace referencia a la máxima cantidad de soluto que puede mezclarse en una cantidad fija de disolvente y a una cierta temperatura. Por ejemplo, si digo que la solubilidad de la sal en agua es de 30 gramos por cada 100 gramos de agua a 25 grados centígrados, estaré indicando la máxima cantidad de sal que puede disolverse en esos 100 gramos de agua a la temperatura que he especificado, 25 grados centígrados. La solubilidad nos da una idea de en qué cantidad es capaz de mezclarse una determinada sustancia. Para poder comparar solubilidades o este dato de distintas sustancias, lógicamente tenemos que establecer claramente en qué cantidad de disolvente está mezclada. No es lo mismo disolver una determinada cantidad de soluto, en este caso sal, en 100 gramos de agua que en 200, que en 300 o 400. La máxima cantidad, cuanto mayor sea la cantidad de disolvente, mayor cantidad de sal se mezclará. Por tanto, hay que especificar claramente la cantidad de disolvente que vamos a utilizar. Y segundo, la temperatura. Como ya veremos más abajo, la temperatura influye en la forma de mezclarse la sustancia, en la cantidad en la cual se mezcla. A mayor temperatura, de manera general, los sólidos se disuelven más en agua, una mayor cantidad. Si queremos mezclar sal en agua, ese agua admitirá más sal cuanto mayor sea la temperatura. La solubilidad es mayor, se mezcla en una mayor proporción. La solubilidad normalmente se expresa en gramos de soluto por cada 100 gramos de disolvente. También lo podemos expresar en volumen. Gramos de soluto por cada 100 centímetros cúbicos de disolvente, aunque la más habitual es la primera. Gramos de soluto por cada 100 gramos de disolvente. Muy bien. Ahora lo explicaré más detalladamente cuando hablemos de las curvas de solubilidad. De manera general, la temperatura que se toma de manera estandarizada es 25 grados centígrados. De manera que cuando veamos tablas de solubilidades de diferentes sustancias, generalmente marcan esa solubilidad a 25 grados centígrados. De manera general, la solubilidad de sólidos en agua aumenta cuando lo hace la temperatura. Quiere decir esto, que a mayor temperatura, mayor cantidad de soluto es capaz de disolverse. En los gases ocurre lo contrario. Al aumentar la temperatura, la solubilidad de los gases en agua disminuye. Quiere decir esto, que cuanto mayor es la temperatura disolvente,
de la disolución que vamos a formar, la cantidad de gas disuelto es menor. Esto ocurre, por ejemplo, cuando en verano las temperaturas de los ríos, lagos, pantanos aumentan, la cantidad de oxígeno que hay disuelto disminuye, haciendo más difícil pues, la vida acuática. Sin embargo, si hablamos de la presión favorece la disolución de gases en agua. Al aumentar la presión, aumenta la solubilidad de los gases en agua. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar ahora a las curvas de solubilidad. Aquí tenemos las curvas de solubilidad. En el eje vertical, en el eje de ordenadas, tenemos representada la solubilidad en gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. Todo lo que tenemos aquí son sales, ¿de acuerdo? Por eso aquí podéis observar gramos de sal, porque todo esto son sales, ¿de acuerdo? Bien, pues si analizamos, por ejemplo, este dato que tenemos aquí, 40, significa 40 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. 70, pues 70 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Y en el eje de abscisas, en el eje X, tenemos representada la temperatura. Por tanto, estas gráficas, ¿qué datos, qué información me dan? Pues puedo conocer la solubilidad de diferentes sustancias a diferentes temperaturas. O puedo, conociendo la solubilidad de una sustancia, puedo conocer a qué temperatura tiene esa solubilidad. Muy bien. Un ejemplo. Bueno, podéis observar en estas gráficas que todas tienen pendiente positiva. Observar que todas van hacia arriba. Bueno, hay una excepción, en este caso, en las sales aquí representadas, que es el sulfato de cesio. Que observar que empieza con una solubilidad alta, pero a medida que aumenta la temperatura, su solubilidad va disminuyendo y llega un momento en que se hace más o menos estable. Bien, vamos a ver un ejemplo de obtención de datos a partir de la gráfica. Bien, vamos a centrarnos, por ejemplo, en, el cloruro de potasio. La gráfica veis que está representada en color azul. Bien, voy a mirar qué solubilidad tiene esa sal, el cloruro de potasio, a 80 grados centígrados. Para ello me voy a la temperatura, asciendo verticalmente y llego a la curva, al punto de corte. Una vez llegado ahí, me desplazo hacia la izquierda y aquí podré leer la solubilidad de esta sustancia a esta temperatura. En este caso, a 80 grados centígrados, la solubilidad del cloruro de potasio es de 50. ¿50 qué? 50 gramos de cloruro de potasio por cada 100 gramos de agua. ¿Esto qué significa? Que a 80 grados centígrados la máxima cantidad de cloruro de potasio que puedo disolver en 100 gramos de agua es 50 gramos. Si añado mayor cantidad de cloruro de potasio, lógicamente no se disolverá, se irá al fondo. Bien, vamos a coger otro dato cualquiera. Por ejemplo, a 50 grados la solubilidad del nitrato potásico. Nada, me voy a 50 grados, asciendo verticalmente, llego al punto de corte, más o menos aquí, y me desplazo a la izquierda y leo. Bueno, pues estará entre 80 y 90, más cerca de 90. No sé, podríamos decir unos 87. ¿87 qué? 87 gramos por cada 100 gramos de agua. ¿De acuerdo? A 50 grados centígrados
el nitrato de potasio, curva verde. Bueno, pues leemos a la izquierda y aquí me daría pues unos 80 y tantos, 87 podríamos decir, aproximadamente, gramos de nitrato de potasio por cada 100 gramos de agua. También podríamos hacerlo al revés. Es decir, podría plantearme la siguiente cuestión. Por ejemplo, a 60 grados, perdón, ¿a qué temperatura el cloruro de sodio, sal común, pues se disuelve pues 40 gramos, su solubilidad es 40 gramos. ¿A qué temperatura el cloruro de sodio tiene una solubilidad de 40 gramos? 40 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Pues parto ahora de este eje, me desplazo a la derecha, hasta que llegue el punto de corte con la recta del cloruro de sodio. Una vez alcanzado, leo. Es decir, a 80 grados, la solubilidad del cloruro de sodio es de 40 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a resolver estas cuestiones que os planteo aquí. Bien, primera cuestión. Dice, analiza la gráfica. Analiza la gráfica. E indica qué cantidad máxima de nitrato de sodio, aquí os doy la fórmula, ¿de acuerdo? Os doy la fórmula, se disolverá en 200 gramos de agua a 10 grados centígrados. Tengo que encontrar a 10 grados centígrados la solubilidad del nitrato de sodio. Bueno, pues me voy a la gráfica y vamos a ver. A 10 grados centígrados. Vamos a anotar la temperatura. 10 grados centígrados. Nitrato de sodio. Aquí tengo la gráfica roja, que es la del nitrato de sodio. Bien, lo que hago es simplemente, asciendo verticalmente, llego al punto de corte y una vez que lo he alcanzado, leo a la izquierda. Bien, pues me sale 80. Es decir, que a 10 grados centígrados la solubilidad del nitrato de sodio es de 80 gramos por cada 100 gramos de agua. Bien, 80 gramos por cada 100 gramos de agua. Aquí me dice que diga la cantidad que se va a disolver no en 100, sino en 200. Pues según la gráfica, si a 10 grados centígrados se disuelven 80 gramos por cada 100 gramos de agua, en 200 gramos de agua, pues será el doble. 80 por 2, 160 gramos. 160 sería la respuesta a esta cuestión. 160 gramos de nitrato de sodio en 200 gramos de agua a esta temperatura. ¿De acuerdo? Bien, vamos al siguiente ejercicio. Nos dice, ¿cuál es la solubilidad del dicromato de potasio? Y aquí os doy la fórmula para que lo podáis identificar en la gráfica a 90 grados centígrados. Bien, solubilidad del dicromato a 90 grados centígrados. Pues nos vamos a la gráfica y vamos a sacar el dato. A 90 grados centígrados. Bien, pues me voy al dato, 90 grados centígrados. Una vez que lo tengo identificado, tengo que elevar hasta llegar a la curva del nitrato de potasio. Vamos a hacerlo. Me voy a 90, subo verticalmente, una vez que lo he alcanzado, me desplazo hacia la izquierda para leer. Bueno, pues acabo de comprobar que se trata de 70. La solubilidad del dicromato de potasio a 90 grados centígrados es de 70 gramos de dicromato por cada 100 gramos de agua. Es decir, que si tengo 100 gramos de agua a 90 grados centígrados, podré mezclar completamente, que se disuelva perfectamente, 70 gramos de dicromato. Si añado más, no se disolverá. Si añado menos, lógicamente sí. La solubilidad marca la máxima cantidad que se puede mezclar en 100 gramos de agua. En este caso, 70. Muy bien.
Siguiente cuestión dentro de esta misma pregunta. ¿Y el cloruro de sodio a la misma temperatura? Pues nada. Nos vamos a la gráfica a la misma temperatura, 90. Cloruro de sodio. Vamos a identificar dónde está la gráfica del cloruro de sodio. Está representado en negro. Bien, a 90 grados. Pues hago igual que he hecho antes, exactamente igual. Cojo 90, trazo la vertical hasta que llegue a la gráfica del cloruro de sodio. Una vez que he llegado, me desplazo horizontalmente hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Si no me he equivocado, sale aproximadamente 40. Es decir, a 90 grados centígrados, el cloruro de sodio, que es la sal común, se disuelve, tiene una solubilidad de 40 gramos por cada 100 gramos de agua. Quiere decir que si tengo agua a 90 grados centígrados y añado sal, podré mezclar 40 gramos de sal en 100 gramos de agua a esa temperatura. Un exceso de sal, por encima de los 40, se iría al fondo. Muy bien, ya tengo respuesta a esta cuestión. Continuamos. Tercera cuestión. Dice, ¿cómo crees que afecta la contaminación térmica de las aguas a la vida en ellas? Bien, a veces determinadas industrias generan aguas residuales que están a elevada temperatura. Los procesos industriales requieren de agua que a veces tiene que estar a elevadas temperaturas. Las arrojan directamente a ríos, lagos, pantanos. Esa agua caliente incrementa la temperatura del agua del río, lago, pantano donde se deposita. ¿Qué ocurre? Que al elevar la temperatura del agua, la cantidad de oxígeno disuelto en el mismo disminuye. ¿Por qué? Según hemos visto antes, al aumentar la temperatura, la solubilidad de gases en agua disminuye. Por tanto, una elevación de la temperatura del agua disminuye la cantidad de oxígeno disuelto. Y esto afectará lógicamente a la vida acuática, de peces, etc. Por tanto, ahí tenemos la influencia de la contaminación térmica de las aguas. Disminuye la cantidad de oxígeno disuelto y afecta a la vida acuática. Última cuestión. Nos dice, se ha preparado una disolución de cloruro de potasio. Os doy la fórmula para que podáis identificarlo. Cloruro de potasio. A 80 grados centígrados. Y hemos disuelto 45 gramos en 100 gramos de agua. Muy bien. Vamos arriba, en la curva de solubilidad, vamos a identificar cuál es la solubilidad del cloruro de potasio. Porque aquí me dicen que a 80 gramos hemos disuelto 45 gramos. Bien, vamos a ver arriba a 80 grados centígrados cuál es la solubilidad del cloruro de potasio. Bien. Identificamos la gráfica del cloruro de potasio. Aquí la tengo, cloruro de potasio. Y vamos a ver a 80 grados. Leo y sumo verticalmente. Subimos, llegamos aquí. Una vez que hemos llegado a la gráfica, nos desplazamos a la izquierda. Bien. Aquí tenemos a 80 grados. La solubilidad del cloruro de potasio es de 50 gramos por cada 100 gramos de agua. La máxima cantidad de cloruro de potasio que se puede disolver en 100 gramos de agua es de 50. Bien, el ejercicio nos indica que a 80 grados centígrados no hemos mezclado 50, que es la máxima, sino 45. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a esa temperatura se va a disolver perfectamente esos 45 grados. Se van a disolver perfectamente. Correcto. Continuamos con el ejercicio. ¿Qué ocurre cuando la temperatura desciende a 60 grados centígrados? Bueno, vamos a ver ese descenso de la temperatura, cómo afecta a la solubilidad. Pasamos de 80 a 60. Vamos a ver a 60 qué cantidad de cloruro de potasio se disuelve. Subimos verticalmente y leemos a la izquierda.
Bueno, pues aproximadamente sale unos 45, la solubilidad unos 45 gramos de cloruro de potasio cada 100 gramos de agua. Bien, por tanto, lógicamente, si hemos mezclado 45, pues no ocurrirá absolutamente nada. Si desciende la temperatura de 80 a 60, se siguen manteniendo los 45 gramos disueltos. Bien, continuamos. Y cuando cae a 20, pues vamos a ver. A 20 grados centígrados, ¿cuál es la solubilidad? A 20 grados centígrados vamos a leer la solubilidad del cloruro de potasio. Para ello, subo hasta la gráfica del cloruro de potasio y leo en la izquierda. Pues aproximadamente 32, 33 gramos por cada 100 gramos de agua. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a 20 grados la solubilidad ha disminuido bastante. ¿Cómo influye eso? Pues muy sencillo. Mirad, observad que nosotros teníamos mezclado 45 gramos y se disolvían a 80 grados, incluso a 60 también se disolvían, pero a 20 ya no. A 20 la máxima cantidad de soluto es en torno a 32 gramos por cada 100 gramos de agua. Es decir, que esos 100 gramos de agua ya no admiten los 45 gramos de cloruro de potasio que habíamos añadido. Y preguntaréis, bueno, ¿qué ocurre? Pues muy sencillo. Solamente se pueden mezclar 32 gramos a esta temperatura. ¿Qué pasa con el exceso hasta los 45? Pues simplemente que no se van a disolver, se van al fondo del recipiente. En torno a unos 13 gramos de cloruro de potasio se depositarán en el fondo del recipiente ya que no se pueden mezclar. Bueno, con esto hemos terminado estas actividades. Espero que os haya servido de ayuda. Si tenéis cualquier duda, pues basta que me lo comuniquéis e intentaré poner solución haciendo más actividades, etc. Un saludo a todos y mucho ánimo para estos días difíciles que estamos pasando. Un besico. Adiós.